Hi, welcome to English with Coffee. I'm Chris y hoy vamos a dar el verbo used to. Bueno, hoy tenemos una clase de gramática que he dado en mi clase de B1. ¿Para qué se utiliza used to? Used to en sí tiene muchos significados dependiendo de cómo lo utilizas, pero hoy nos vamos a fijar en que used to se utiliza para hablar sobre solo el pasado, ni el futuro ni el presente, el pasado. ¿A qué se traduce used to? Traduce a solía. ¿Para qué se utiliza exactamente? Pues para hablar de cosas que solíamos hacer en el pasado, pero que ahora ya no hacemos. Vamos a pensar en un ejemplo muy claro de cuando yo era más pequeña. Yo cuando era muy pequeña solía comer muchas gominolas, pero a lo largo del tiempo he empezado a comer un poco más sano y he dejado de comer gominolas. Por eso he puesto yo aquí esa frase. Cuando era pequeña solía comer gominolas, pero ahora como más sano. ¿Cómo se traduciría esto? Muy fácil. Cuando era pequeña, when I was little, también se puede decir young, solía comer, hemos dicho que es used to, I used to, comer se traduce a eat. Gominolas, podemos decir candy. Pero, but, ahora como más sano, but now I eat healthier. Esto es un claro ejemplo para qué se utiliza used to. Vale, ahora vamos a poner otro ejemplo. Hace 10 años vivía en Wisconsin, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que por circunstancias de la vida, pues ahora me encuentro en España. ¿Qué era lo que solía hacer? Vivir en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues vivir en España. Esto también se puede traducir. Hace tiempo solía vivir en Estados Unidos, ahora vivo en España. Vamos a traducir. Hace tiempo podemos traducir a some time ago, maybe 10 years ago. Solía vivir, otra vez solía es used to, I used to live in the USA. Ahora vivo en España. Now I live in Spain. Pero ¿y si me quiero referir a algo que no solía hacer en el pasado, pero ahora sí? Pues muy fácil. Por ejemplo, yo en el pasado, cuando era más pequeña, no me gustaba estudiar, no quería estudiar, por lo tanto no estudiaba. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo me di cuenta que si no estudiaba, iba a suspender todas las asignaturas importantes para pasar de curso. Y ahí fue cuando aprendí que estudiar era muy importante. Entonces, ¿cómo se diría que yo no solía estudiar, pero ahora sí? Como podéis ver aquí, he puesto cuando tenía 10 años, no solía estudiar, pero ahora sí. Vamos a traducir. Cuando tenía 10 años, when I was 10, no solía estudiar. Es tan fácil como decir I didn't used to study, pero ahora sí, but now I do. ¿Por qué hemos utilizado didn't en vez de don't? Pues porque, como hemos dicho, used to siempre, y no puedo dejar de decirlo, siempre es en pasado. ¿Y por qué no didn't used to si es en pasado? Pues muy fácil, yo siempre digo la misma norma. Pasado más pasado, te has pasado. Entonces es didn't used to study. Vale, ahora ya hemos visto used to en afirmativa y en negativa. Pero ¿y si yo le quiero preguntar a un compañero o una amiga, a mi madre, a mi padre, si solían hacer algo en el pasado? Justo el otro día estuve hablando con un amigo sobre cuando él era pequeño y le pregunté si él solía ver la tele o si sus padres directamente no le dejaban. Y claro, este amigo es inglés, entonces no lo puedo decir en español. Esta es la pregunta que le hice. ¿Solías ver la tele cuando eras pequeño? Aquí he puesto pequeña, pero pequeño era un chico. ¿Cómo haríamos eso en pregunta con used to? Pues muy fácil. Did you used to ver la tele? Remember, watch TV. Cuando eras pequeño. When you were little. Aquí vuelvo a repetir lo mismo. No se puede decir did you used to. Eso está muy mal. ¿Por qué? Pues mi regla de antes. Did you used to? Did you used to? Pasado más pasado, te has pasado. Entonces, y según él, me dijo que sí, que sus padres le dejaban. Vale, aquí ya se acabó nuestra pequeña clase, espero que os sirva de algo. Y recordad que abajo tenéis en la descripción un Kahoot y algunos ejercicios disponibles para profesores o para alumnos que quieran intentar. Okay, see you in the next class.